Muy buenos días. Dios les bendiga. Gracias por permitirme estar una vez más con ustedes. Buen provecho. Gracias al Señor que nos permite estar en su casa, alabar, exaltar su santo y bendito nombre. También buenos días, tardes, noches a las personas que nos hagan favor de conectarse, de estar con nosotros a través de las redes sociales, de las plataformas, desde casa, desde la oficina, pero también bienvenidas todas y cada una de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a adentrarnos precisamente en esta conquista de nuestra ira. Es lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, que el Señor nos guíe precisamente en ese sentido. Y yo quiero iniciar esta semana, yo quiero empezar con esta sencilla pregunta en esta mañana. ¿Cuánto pesan tus problemas? ¿Cuánto pesan tus problemas? Solamente tú sabes en este momento las circunstancias, el conflicto, la dificultad, la adversidad, la prueba, el dolor que estás pasando tú en tu corazón, en tu vida, con aquellos que te rodean. Y te hago esta sencilla pregunta: ¿cuánto pesan tus problemas? Porque muchas veces nos queremos poner en los zapatos de otras personas y es difícil, porque solamente tú sabes realmente lo que estás sufriendo a través de situaciones que se presentan en nuestra vida. Muchas podrán decir, bueno, para empezar, depende precisamente del problema, de la gravedad de ese problema. También puede depender de las circunstancias de las que estamos mencionando, las circunstancias que rodean al problema en sí mismo. Depende también, por ejemplo, de la capacidad que hoy tenga para poder enfrentarle, encararle y sobre todo resolverlo. Entonces, bueno, el peso de mi problema o de mis problemas puede depender de varias cosas. Yo te invito a que veamos el siguiente video que nos demuestra que en muchas ocasiones el peso no depende directa o exclusivamente del problema, sino de nosotros mismos. Vamos a ver esto. How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces. 12 ounces? The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. Y bajo esa misma perspectiva del vaso, yo quiero preguntarte una vez más: ¿cuánto pesa tu ira? ¿Cuánto tiempo llevas sosteniéndola? Este video me hizo reflexionar en muchos sentidos, porque todos tenemos un vaso de agua, todos tenemos problemas. Puede estar un cuarto, la mitad, 3/4, lleno, desbordándose de conflictos, ciertamente. Pero la pregunta es esa: ¿cuánto tiempo llevas sosteniéndola en tu voluntad, en tu capacidad, en tu fuerza? ¿Has pensado soltar ese vaso? ¿O seguimos aferrándonos precisamente a este, por todo lo que conlleva, por todo lo que significa? Tenemos que soltar el vaso, y tú y yo sabemos en manos de quién. Vamos ahora para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Santo, buenos días. Gracias porque tú nos permites unirnos, congregarnos, para buscar discernimiento, sabiduría, consuelo, paz, dominio propio. Y en esta ocasión en particular, mi Señor, estamos trabajando sobre nuestra ira. Padre Santo, tú has escrito, revelado aquello que necesitamos para conquistar a través del carácter de Cristo nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Gracias por aquellas
personas que hoy están con nosotros y también por aquellas que por alguna razón no se encuentran el día de hoy presentes. Bendice a todos y cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos analizando precisamente y estudiando de cerca estos 7 mandamientos necesarios para conquistar nuestra ira. Vimos una introducción, vamos a repasar rápidamente el primero y el segundo. Hoy vamos a ver el tercero y cuarto. Muy bien, la semana pasada en ese sentido hablábamos justamente del arrepentimiento, ¿te acuerdas? Dijimos que el arrepentimiento no solamente es ese dolor o remordimiento por las consecuencias de mis acciones o de mis pecados, sino que también es una metanoia, es decir, un cambio en nuestra forma de pensar que produce nuevos propósitos en nuestra vida y se manifiesta ¿cómo? A través de un cambio en mi conducta. Leíamos justamente en Hechos 13:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, ¿qué dice? Metanoia, arrepiéntanse y vuélvanse. Este es el cambio de actitud. No solamente te duele, te arrepiente, te remuerde. No, pides perdón y volvemos al Señor con una forma distinta de actuar y de pensar. ¿A fin de qué? De que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Para quién? Para ti y para mí. Ahora, también vimos en el segundo el tema del regocijo que produce precisamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, experimentar ese gozo en el Señor por encima de nuestra ira, sin importar la circunstancia que me rodea. Yo siempre lo he dicho y lo he puntualizado. Recuérdalo siempre. Las circunstancias de tu vida no determinan el propósito de Dios que tiene contigo. Las circunstancias de tu vida no determinan el propósito que Dios tiene contigo. Es Dios quien determina el propósito de tu vida a pesar de cualquier circunstancia. Dijimos en este sentido que tu primera respuesta en una situación irritante no debe ser la ira, sino más bien precisamente la gratitud. Veíamos en primera de Tesalonicenses: estén siempre gozosos, den gracias a Dios en toda situación, porque esta dice, es su voluntad en Cristo Jesús. Recuerden esa preposición importante que comentábamos la semana pasada. En toda situación, no por toda situación. Den gracias en toda situación. No se trata de decir gracias Dios porque estoy enfermo o porque me asaltaron. Se trata de agradecer a Dios porque en esa difícil situación Dios estuvo conmigo, Dios estuvo presente y me sostuvo de su gracia y de su misericordia. Entonces es distinto decir por todo que en toda situación. Y es cuando encontramos justamente, precisamente gozo, sabiendo que pese a cualquier circunstancia o adversidad que enfrente, puedo tener contentamiento porque Él está conmigo en medio de cualquier situación. Ok, entonces vamos ahora sí al tercer mandamiento para conquistar la ira. Ve con tus ofensores, y está situado en la primera parte de este versículo 15 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Dice, por tanto, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Antes de continuar, es muy importante tomar en cuenta que en este pasaje nuestro Señor Jesús está tratando con principios y actitudes que deberían marcar a sus seguidores. Este pasaje alude o hace referencia a hermanos en Cristo, a creyentes, a la iglesia. Por ejemplo, la versión NTV lo traduce de esta forma: si un creyente peca contra ti, háblale, ¿y qué dice? En privado, y hazle ver precisamente su error. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Está hablando de seguidores, de discípulos. Está hablando de la iglesia misma. Otra versión va más allá con respecto al creyente. Fíjate cómo dice: si uno de
mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. ¿Por qué te comento esto? Te comento lo anterior porque muchas veces no será posible. Muchas veces no será posible, prudente o sensato incluso, acudir con nuestros ofensores, ¿ok? En ocasiones, por más que querramos, no va a ser posible, prudente o sensato acudir con nuestros ofensores. Muchas veces solamente nos va a restar perdonarle, orar por ese ofensor, amarlo en Cristo y dejar que su gracia y su voluntad hagan el resto, ¿ok? En ocasiones no será posible, pero cuando sea posible, cuando estemos convencidos de que es posible acercarse al ofensor, ciertamente es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Con una actitud de humildad, con el propósito de solucionar, no de empeorar, de apaciguar esa ira, de solucionar el conflicto. ¿Por qué? Porque de nada sirve ir con nuestro ofensor si vamos con ganas de encontrar pleito, o buscando venganza, o buscando que de rodillas me pida perdón. De nada sirve. ¿Ok? Entonces, ahora dijimos que esto ciertamente representa un reto para ti, para mí, para los creyentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo primero que queremos hacer es evitar ese contacto. Evitar precisamente acercarnos a esa persona que me ofendió. Hay veces que no los queremos ver ni siquiera en pintura, vaya. Pero el mandato es claro, no es una sugerencia. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Tú puedes preguntarte, bueno, ¿y por qué? Si es un mandato, pero está bien, explícame. ¿Por qué tengo que acudir con el ofensor? Porque muchas veces ese problema o el conflicto se va a hacer más grande y se va a agravar aún más, justamente porque llevo mi ira, escríbelo por favor en tu hoja de trabajo, o mi enojo con alguien más. El problema se hará más grande o se agravará aún más cuando lleve mi ira, mi enojo con alguien más antes de encarar con el ofensor esa situación. Y es que tenemos que ser honestos. Muchas veces, la mayoría de las veces, cuando atravesamos por un problema de este tipo, en lugar de acudir a Dios en oración o a la palabra directamente, lo veían hace un instante, más bien parece que le hacemos caso a Chabelo. Lo primero que hacemos es ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Casi siempre hacemos eso. Y lo primero que hacemos es vernos en el café con la amiga, precisamente para mostrar el descargo de pruebas en contra de aquella o aquellas personas que me han ofendido. Pero la verdad, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos dice precisamente el libro, la palabra de Dios en ese sentido? Porque ciertamente cuando alguien te ofende, dice la página 58, tu respuesta natural es natural. Es enojarte y decirle a tus amigos cómo te ofendieron y quién fue quien te ofendió. El gran problema de esto son las consecuencias, escríbelo por favor, las consecuencias que conlleva encarar primeramente la ofensa con alguien más que no sea precisamente esa persona con la que tenemos el pleito. Hay consecuencias de no llevar a cabo precisamente ese mandato que nos entrega nuestro Señor Jesús a través del Evangelio de Mateo. Porque para empezar, asumimos inmediatamente que tenemos razón. Estoy molesto, estoy enojado, quiere decir que por supuesto al estar irritado tengo justa razón de sentirme ofendido. Tengo razón. Asumimos que en el conflicto, que en el pleito, el que tiene razón es uno, porque resulté ofendido, porque me siento agraviado, porque asumimos inmediatamente
que tenemos razón. Y por eso vamos con otras personas. También, por ejemplo, esto es muy común. Contamos solo una parte del conflicto. Salomón sabía perfectamente de esto, por eso escribió en Proverbios 18:17. El primero que habla siempre, ¿qué dice? Parece tener la razón, hasta que llega alguien y lo cuestiona. Contamos una parte de la situación y la contamos estando fúricos. Pero dice, ¿eres el único dentro de este conflicto? No. También ocasionamos cuando vamos con otras personas y descargamos precisamente esas pruebas de culpa, ocasionamos que otros juzguen al ofensor bajo ¿qué? Mi versión de los hechos. Y la verdad es que no siempre tenemos bien a bien, sobre todo cuando estamos airados, clara la versión de los hechos. Y lo primero que hace otra persona es juzgar con base a lo que tú le estás precisamente platicando. Y cuando pasa eso, también es más, hacemos que terceros asuman la ofensa como suya. Ya no nada más eres tú, ahora eres tú y 2 o 3 o 5 o 10 amigos o amigas. Y ya nada más pasa el indicado o la indicada, decimos, mira ese. Y ahora son los 10 así de, maldito. No nada más uno, ahora ya todos traen problema precisamente con él o con ella. ¿Por qué? Porque primero asumimos inmediatamente que tengo razón, porque me ofendió. Contamos solo una parte del conflicto. Ocasionamos que otros juzguen. El problema es que luego hasta te arreglas con esa persona y sigue de pleito con todos los demás, porque por supuesto, ya lo tienen como, es como el que mata por accidente a un perro, ya después es el mataperros. Sí, claro. Este cuate le encanta, le fascina, los ve, los entra y mata al perro. Se quedan con eso. Ya después la persona se arregló, pero tú dices, no, ahí va el mataperros. Así es. Hacemos que otros juzguen y que asuman la ofensa como suya. Ahora el pleito es conmigo, no le tienes que pedir perdón nada más a ella, es también a mí, porque yo estoy pasando y sufriendo con ella. Así que vienes también y te arreglas conmigo. Lo bueno es que eso ya no pasa. Es importante, mira, ¿por qué? Porque aquellos que les cuentas, y esto por favor, siempre hay que dejarlo en claro, estoy frente a damas, pero aplica por supuesto, hombres y mujeres, ¿ok? Inmediatamente, que a nosotros ni nos gusta contar nuestra parte, ¿verdad? Ni se nos da, pero por favor, siempre veámoslo en ese sentido. Aquellas personas a que les cuentas precisamente, no solamente te están escuchando, sino que también interpretan tu tono, el tono de tus palabras, tus emociones al momento del enojo, tus expresiones faciales, tu lenguaje corporal. Y luego esa persona que te está escuchando, después va a ir a contar a otras personas su versión de los hechos. Y con base a cómo te vio, cómo te escuchó, cómo estabas anímicamente, pues muchas veces la verdad es que esa versión será una versión un tanto distorsionada, imprecisa y muy posiblemente exagerada. Y el problema se agrava, se extiende. Entonces, cuando vamos directamente con nuestros ofensores, seremos también capaces, además de encarar el problema, de descubrir la posible motivación, precisamente que encontramos en la página 58, en esta columna, la motivación que los impulsó a ofendernos. Porque casi siempre pensamos, si me ofendieron, es precisamente porque tengo la razón. Y la verdad es que en ocasiones, durante un conflicto, una pelea, la verdad es que en ocasiones también puedo llegar a ser ofendido con un motivo y razón.
Muchas veces damos por sentado que esa persona solo busca hacernos daño. Pero la realidad es que estando en ira y no acercarnos a esa persona, pasamos por alto que también puede haber motivos detrás de esa ofensa. No siempre es dolo, alevosía y ventaja. También puede haber otras circunstancias y los leemos aquí. En ocasiones somos ofendidos o reacciona esa persona de esa manera por nuestra falta de amor por ellos, por una actitud orgullosa de parte de nosotros. Decimos, es que me gritó. Bueno, pero es que van 2 horas precisamente hablando de un tema y no se puede llegar a nada. Pero me gritó, ya soy la ofendida o el ofendido. Ya, se acabó. Tú no tienes argumento alguno. Malinterpretamos nuestros motivos. Palabras equivocadas que dijimos, de repente no nos escuchamos, no sabemos lo que estamos diciendo, recibimos una ofensa y nos quedamos solamente con la ofensa. Pero cuando encaramos a la persona nos dice, mira, la verdad es que tú dijiste esto y esto y esto. Y yo exploté, sí, ciertamente exploté, perdón. Pero en ocasiones sí, hay palabras equivocadas que decimos. Malinterpretamos nuestros motivos. Lo platicábamos la otra vez. A mí me gusta que le desagrade a otras personas lo que a mí me desagrada. A mí me gusta que le agrade a otras personas lo que a mí me agradan. Y cuando a ti no te disgusta lo que a mí me disgusta, tenemos pleito. Y cuando a ti no te agrada lo que a mí me agrada, tenemos pleito, ¿verdad? Cosas equivocadas que hicimos, el no cumplir con nuestros deberes, expectativas irreales que tenemos también de nosotros. Nuestras ofensas en contra de sus amigos. Pasa muchas veces que juzgamos a priori precisamente con aquellas personas que se relacionan. Reacción a nuestros estándares. Otra vez, eso es bien importante. Es que no depende de quién tiene la razón, sino de lo que yo creo correcto o incorrecto. Y en eso se basa el conflicto y mi reacción. Reacción, asociarnos con quien les desagrada. Eso también pasa mucho. Hemos discutido de verdad en muchas ocasiones, yo creo que no es correcto. Y la verdad muchas veces vienen conflictos, situaciones, precisamente porque estamos asociándonos con personas que le puede desagradar a mi ofensor. Y muchas ocasiones también, así como los niños reaccionan con escondiendo cosas, llorando, con haciendo una travesura, la verdad es que en ocasiones el ofensor no es que se justifique o esté bien y ay pobrecito, pues por eso me gritó. No se trata de eso. Pero muchas veces una reacción a pedir ayuda, a clamar por amor. Particularmente pasa con el varón. Somos malísimos para manejar nuestras emociones. Entonces no llegamos diciendo, fíjate mi amor, es que acaba de pasar esta situación. De repente tronamos, traemos un problema del trabajo, de la oficina, de lo que tú quieras, y tontamente lo primero que hacemos es ofender, llevarnos ese problema a casa, explotamos, cometemos una torpeza, no nos damos cuenta, pero lo que estamos pidiendo es auxilio porque no sabemos precisamente cómo reaccionar, desarrollar y manejar nuestras emociones. Quisiéramos tener en ocasiones esa capacidad que ustedes tienen, o puede ser viceversa. Pero en ocasiones esa reacción de choque lo que está buscando es atención, es amor, es consuelo, es ayuda. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de Esaú. Si alguien tenía razón precisamente para airarse y estar enojado, era precisamente él. La Biblia nos dice que se enojó precisamente con su hermano Jacob, porque resulta que Jacob se disfraza de él, va con el padre, lo engaña, le hace pensar que es Esaú, y entonces el padre le entrega la bendición de la primogenitura precisamente al hermano, no a Esaú, y entonces aquel se pone fúrico. Estaba tan enojado que planeó matar a su hermano por lo que le había hecho. Afortunadamente la mamá se da cuenta, advierte a Jacob y le dice, pélate, porque tu hermano, pélate. Y se va precisamente. Él se va en ese sentido. Y en ese sentido precisamente llega, vive lejos, con resentimiento, lejano de la familia, se casa con una mujer contraria a sus creencias, lo cual trajo amargura a sus padres, hasta que un día Dios habla al corazón de Esaú y lo conmueve y lo conduce a buscar a su hermano, a pedirle perdón y a reconciliarse. De repente dices, ay, qué bonita historia.
En 3 minutitos ya la pude leer, pero en el contexto ya habían pasado 40 años, 4 décadas de conflicto, resentimiento, amargura, miedo, temor, furia, enojo, ira. 40 años, una familia afectada por dolor por más de 40 años, por un solo problema. Muy grave, me queda claro, pero por un solo problema. ¿Cuántas familias el día de hoy llevan 1 año, 5 años, 10 años, 20 años exactamente igual? Exactamente igual. Una vez más, amada, ¿cuánto pesa tu ira? ¿Cuánto tiempo más sostendrás ese vaso de resentimiento? No, es que me lo hizo, es que es imperdonable. ¿Cuánto más? De amargura, de dolor, de tristeza. Es momento de soltar ese vaso, yendo con el ofensor. Dice el versículo: si te hace caso, habrás ganado un hermano, y si no, bueno, entonces posiblemente debas sí acudir a alguien más, posiblemente alguien maduro en la fe que te ayude, te oriente y te camine en la palabra. Por favor, no vayas con alguien que ahora se vaya a poner a cargar el vaso contigo o a llenarlo más. O no, espérame, aquí tengo una jarra, voy a la cocina. Tenemos que ser prudentes, sabios, cuando porque en ocasiones pues sí, va a ser necesario acercarnos a alguien más. Pero la verdad es que en ocasiones buscamos exactamente a la persona indicada, que sabemos que se va a traer otro vaso, que lo va a llenar y que vamos a estar juntos sosteniéndolas hasta que algo pase. Nos dicen: oye, ¿y si vas con...? No, porque ya sé lo que me va a decir. Me va a decir que si Dios, que si la Biblia, que si tengo que pedir perdón. No, mejor le hablo a la amiga de la prepa, que ella, mira, sabe de este condenado. La palabra es clara. El fuego se apaga cuando falta, y las peleas, ¿cuándo se acaban? Cuando termine el chisme. ¿Cuánta madera le has echado o le sigues echando precisamente a ese conflicto que tienes el día de hoy en la casa, en la oficina, en la iglesia misma? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos, tal como dice el diccionario, un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo, es decir, un chisme? Ahora hasta decimos: oye, te pido oración por X o Y persona. Ah, sí, porque fíjate que me contaron. Dices, pero ya le pusimos ahí el barniz cristiano. Hay que orar por ella. Sí, ¿qué pasó? Es que eso es. Dios nos entrega este mandamiento de ir con nuestros ofensores con un propósito: conquistar nuestra ira, traer paz, y que sea Él. Ojo, esto es importante porque tú estás buscando algo al querer resolver ese conflicto. ¿Qué es? Justicia. También lo estás buscando. Te ofendieron, te agredieron, te sientes precisamente con ese justificada razón de buscar justicia. Ciertamente, eso vamos a encontrar cuando llevamos a cabo lo que la palabra nos dice, porque en última instancia es Dios quien impartirá justicia. Esa es la cualidad precisamente resultante de este mandamiento: justicia. Ojo, no mi justicia, la justicia de Dios, la justicia perfecta, la justicia en su voluntad, en su soberanía, en su tiempo, en su control, no nuestra justicia. Muy bien, vamos rápidamente con el cuarto mandamiento, que dice: ama a tus enemigos. Si encarar al ofensor es complicado, bueno, amarlo dicen que es punto y aparte, ¿verdad? Dice Mateo 5:44, bendecid a los que os maldice. Dice, ¿qué más? Haced bien a los que os aborrecen. Y acuérdate de esa oración, al final lo vamos a ver, es importantísimo. Orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Escucha esto, los cristianos somos los únicos en la tierra a los que se les ha dicho, ama a tu enemigo. Y Jesús no está haciéndose referencia de cualquier enemigo. Él no le está diciendo a sus seguidores, mira, ama al que te cae mal en la oficina. Ama a la vecina que te metió en el chisme. Ama al amigo que te pidió prestado y no te ha pagado. No, Jesús se está refiriendo a la persona que te persigue, que te aborrece. Se refiere al enemigo que quiere verte destruido y que incluso podría estar deseando hasta tu muerte. Ese tipo de enemigo es al que Jesús se hace referencia. No al que se me atravesó en el semáforo y sí, ya muy bien lo amo, no. Es el que te quiere ver destruido. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Jesús llega a tal extremo? ¿Por qué debo yo amar a ese tipo de personas? Bueno, básicamente porque fue lo que Dios hizo conmigo y contigo. Amó a sus enemigos. Ponlo en tu hoja, por favor. Amó a sus enemigos. No sé si sabías, pero tú y yo éramos enemigos de Dios antes de llegar a los pies de Cristo. No es que estuviéramos nada más peleados con Dios o que simplemente estábamos distanciados. Algo pasó, pecamos, nos enojamos. No es que estábamos solamente separados de Él, éramos justamente sus enemigos. Y siendo sus enemigos, Él nos amó y nos buscó. Dice Romanos 5:10, cuando éramos, ¿qué dice? Éramos enemigos de Dios. Él hizo las paces con nosotros. Él hizo las paces. Tú no lo buscaste, Él nos buscó. Tú no lo amaste, Él nos amó primero. Entonces, cuando éramos enemigos, Él hizo las paces con nosotros a través, por supuesto, de la muerte de su Hijo. Nuestro problema el día de hoy es que nosotros tenemos una forma distinta de lo que significa hacer las paces. Decimos perdonar, pero nuestro perdón con respecto al ofensor o enemigo es distinto. Por ejemplo, fíjate, vamos a hacer una pequeña comparación entre el perdón, reconciliación de Dios y tu perdón y reconciliación con nuestros ofensores. Por ejemplo, mientras que Dios da el primer paso hacia nosotros con respecto al perdón, el hábito del hombre, ¿cuál es? El hábito del hombre en ese sentido es reconciliarse solo si la parte ofensora anhela primeramente el perdón y que dé el primer paso. Ahora, ¿quién ofendió a quién? Pues aquí te espero. Incluso evadimos al ofensor. No vaya a ser que me quiera pedir perdón y en la iglesia me han dicho que tengo que darle perdón. Mejor no lo veo. Entonces, mientras Dios da el primer paso con el perdón, lo acabamos de leer, el hábito del hombre es reconciliarse solo si la parte ofensora anhela para empezar el perdón y viene. Por ejemplo, Dios nos perdona sabiendo que pecaremos otra vez. Y a veces de la misma manera. El hábito del hombre es que perdonar solo si la parte ofensora promete y jura solemnemente no volver a cometer esa atrocidad de la cual yo le he perdonado. ¿A poco no? 3. El perdón de Dios es tan completo y glorioso que además de perdón nos ofrece adopción a los antiguos enemigos y ofensores. En el hábito del hombre, aun cuando se ofrece ese perdón, ello no significa que mi confianza o amistad sea restablecida con el ofensor, ¿cierto o no? Dios llevó toda la pena del mal que nosotros hicimos en su contra. Fue Dios el que pagó precisamente por nuestros errores. En el hábito del hombre, cuando
este es ofendido, no perdonará a menos que el ofensor sea quien lleve la carga, la culpa, la condena, las consecuencias de aquello que me hizo, por supuesto. Ahora resulta que además yo tengo que pagar los platos rotos de lo que tú me estás haciendo. Eso hizo Dios. Llevo toda la, ¿o no? ¿Quién cargó toda la pena? Toda la culpa, todo mi pecado. ¿Quién lo cargó? Mi justa condena, mi muerte. Cristo. Por amor a mí. Él no dijo, sí te salvo en la cruz, pero tú pagas. Pero tú respondes, pero tú te arreglas con Dios. ¿No? Dios sigue ejecutando su gracia. Dios sigue ejecutando su gracia. A pesar de que aparentemente el hombre le rechaza, Él sigue ejecutando su gracia y continúa ofreciendo precisamente esa reconciliación hasta que es llamado precisamente en la fe para que entregue su vida a Cristo. Pero en lo que respecta al hombre, la verdad es que no continuamos. Una vez que se nos rechaza el perdón, una vez que decimos, está bien, vamos a platicar, no quiero platicar contigo. No necesito tu perdón, perfecto, se acabó, punto y aparte. En mi vida me vuelvo a acercar, ¿cierto o falso? Yo le ofrecí perdón y lo rechazó. 3 veces me ha acercado y las 3 veces me han dicho que no. ¿Te imaginas que Dios a la segunda, tercera que hubiéramos dicho no, hubiera dicho, pues allá tú, que te vaya bien, Jorge? ¿Cuántas veces Dios nos ha rescatado? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces nos ha limpiado? ¿Cuántas? Todas las veces. Pero nosotros tenemos una forma distinta de hacer las paces. Él sigue, y nosotros no. Nosotros no. Esto es importantísimo. Dios no requiere de un periodo de prueba para que podamos recibir su perdón. No requiere de un periodo de prueba para recibir su perdón. En el hábito del hombre, uno no va a restaurar al ofensor sin que haya sido puesto a prueba antes a la hora de restaurar. Uno no restaurará sin que hasta haya sido, a ver, vamos a ver si es cierto, que lo sientes. No, aquí me lo tienes que probar. No, es que desde mañana tengo que ver cambios, porque si no nos embroncamos una vez más. Nosotros sí tenemos todo el derecho, justificación, de poner a prueba al ofensor para conseguir nuestro pecado. Dios nunca lo ha hecho así. Nunca me dice, Jorge, es la segunda vez que te paso esto. Estás por esto a prueba. La entrada al cielo está en juego, abusado. ¿Lo ha hecho así con nosotros? ¿No? Y nosotros, que sea la última vez. Y te voy a poner a prueba. Porque si te quieres volver a ganar mi confianza, te la tienes que ganar a pulso. Entonces vamos a ver, ¿cierto o no es cierto? A ambos, a ambos. Es distinto, ¿no? Eso no se parece a las paces o al perdón que entrega Dios. Y por último, el perdón de Dios ofrece completa restauración y honor. En el hábito del hombre, la verdad es que nuestro perdón tiene un límite. Sí te perdono y de verdad lo puedo hacer sinceramente, pero mira, hasta aquí. Es más, en ocasiones sentimos de verdad que debemos de ser incluso felicitados por tolerar a aquellos que pecan contra nosotros. Gracias me deberías de dar el resto de tu vida porque te perdoné lo imperdonable. ¿No lo hemos escuchado? Agradecido tendrías que estar. Y Dios no es así. ¿Cuándo te ha echado en cara Dios su perdón? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ha dicho? Y Él sí podría, para que veas, a diferencia de nosotros, Él sí podría todos los días decirnos, agradecido tendrías que estar, Jorge. Agradecido, y que sea la última vez. Él sí podría, tendría todo el derecho. Pero somos nosotros los que estamos por encima de Dios. Nuestra ira jamás será conquistada si no aprendemos a perdonar y amar a nuestros enemigos como Dios lo hizo con nosotros.
Ya vimos esa diferencia entre el perdón de Dios, la restauración de Dios, las paces de Dios y lo que en ocasiones hago yo. Me queda claro, uno podría decir, bueno, sí, Jorge, pero ese es Dios. Ok, ese es Cristo. Sí, perfecto, me queda claro que tú y yo jamás llegaremos a ese perfecto perdón y a ese perfecto amor, me queda claro. Pero por ejemplo, la oración, ¿se acuerdan que decíamos hace unos minutitos? La oración por nuestros enemigos escríbelo, es una de las más profundas muestras de amor. La oración por nuestros enemigos es una de las más profundas muestras de amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque significa que de corazón, cuando tú oras lo haces de corazón. Porque significa que de corazón tú debes anhelar, desear y querer que algo bueno le suceda a esa persona. Por eso es una de las muestras más profundas de amor que puedes tener para con un enemigo. Ya dijimos qué tipo de enemigo. Tienes que anhelar, desear y querer de corazón que algo bueno le pase. Es más, puedo ir más allá. ¿Sabes también por qué es una de las muestras más profundas de amor? Porque no solamente tienes que querer que algo le pase, tienes que interceder por él. Tienes que estar dispuesto, porque eso haces en oración. Cuando tú oras por una persona, estás intercediendo. Interceder, tienes que estar dispuesto a interceder por tu enemigo en oración. Escuchemos y con esto terminamos brevemente este video del pastor John Piper que nos habla precisamente en ese sentido. What it means to pray for your enemy. Love your enemies and pray for those who persecute you. Matthew 5:44. Prayer for your enemies is one of the deepest forms of love because it means that you have to really want that something good happen to them. You might do nice things for your enemy without any desire that things go well with them, but prayer for them is in the presence of God who knows your heart, and prayer is interceding with God on their behalf. It may be for their conversion, it may be for their repentance, it may be that they would be awakened to the enmity in their hearts. It may be that they will be stopped in their downward spiral, even if it takes disease or calamity to do it. But the prayer Jesus has in mind here is always for their good. This is what Jesus did as he hung on the cross. Father, forgive them, for they know not what they do. Luke 23:34. And it's what Stephen did as he was being stoned. Falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Acts 7:60. Jesus is calling us not just to do good things for our enemy, like greeting them and helping supply their needs, Matthew 5:47. He is also calling us to desire their best and to express those desires in prayers, even when the enemy is nowhere around. Our hearts should desire their salvation and desire their presence in heaven with us, and desire their eternal happiness. May God give us grace to pray like the Apostle Paul for the Jewish people, many of whom made life very hard for Paul. My heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Romans 10:1. Increíble, ¿no crees?
Esa es la gran diferencia, porque puedes hacer muchas cosas superficialmente, por encima, puedes ser educado, puedes ser amable, puedes ser condescendiente, puedes decir, mira, no me voy a meter en problemas, mira, ya lo discutí, podemos hacer muchas cosas sin tener un genuino anhelo y deseo en nuestro corazón por esa persona. Por eso la oración por el enemigo es una muestra profunda de amor. Imagínate, yo sé que tú tienes ahorita tal vez no un enemigo como estos, pero bueno, alguien con quien traes un problema. O imagínate a la persona que más daño te ha hecho a lo largo de tu vida. Y en este momento, de acuerdo a lo que Pablo nos dice, es anhelar verdaderamente de corazón que esa o esas personas estén contigo el día de mañana en la presencia de Dios. Interceder por alguien que te ha lastimado, que te ha ofendido, es verdadero amor. Porque hoy lo maquillamos, es que Dios es amor y todo es peace and love, y no es así. Eso es amor, amar a tus enemigos, tanto que intercedes en amor por ellos para que el día de mañana nos veamos juntos en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Esa es el amor que tenemos que reflejar. Y cuando hagamos eso de verdad, vamos a ir conquistando de a poco, pero lo irás haciendo, te lo garantizo, esa ira que todavía el día de hoy podemos tener en nuestros corazones. Suelta ese vaso que vimos al principio, suéltalo, ya no lo sostengas, entrégaselo al Señor y empecemos más bien a orar por nuestros enemigos. Amén. Oremos. Padre Santo, mi Señor, gracias, porque aún siendo enemigos tuyos, tú nos reconciliaste en tu amor, nos amaste tanto que entregaste a tu Hijo, cargaste nuestra culpa, nuestra condena. Gracias por ese Cordero perfecto, gracias Jesús, porque tú te subiste voluntariamente y en amor a esa cruz. Y si no te bajaste, mi Señor, es por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque ahora nosotros también podemos reflejar ese carácter tuyo, mi Señor, a través del amor